Muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes de Jaén Plus Radio. Hoy me toca hacer el programa solo porque mi compañero Miguel, o el jefe Miguel, no está convaleciente. Eh, Había pensado qué temas se podían abordar en el día de hoy, pero me ha llamado mucho la atención durante toda esta semana eh, una actuación de los premios Goya. Seguro que todos vosotros ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. A veces yo había pensado, y la semana pasada escribí en el periódico, en El Ideal, la columna que tengo todos los viernes, escribí de una crítica sobre la película de Los Domingos. Los Domingos, esta película maravillosa que tenía 13 nominaciones a los Goya, al final ha resultado con 5 nominaciones, las más importantes de todas. A Lauda, la directora maravillosa que magistralmente dirige la película, el principal, digamos, dos de los actores principales, y al mejor guión, a la mejor película. Total, se ha llevado 5 Goyas, que me parece un éxito tremendo, ¿no?, para la película, pese a las 13 nominaciones. Yo pensaba en esta trayectoria de los Goyas durante todo este tiempo, lo bien que están surgiendo, o el cambio o el giro que ha dado esta ceremonia, esta celebración de los premios en España. Y realmente ha sido así. El año pasado tuvimos películas muy interesantes. La Infiltrada me pareció excelente. El 47 también, con sus pequeñas cuestiones, pero me pareció también una película muy interesante, muy sugerente para todos los públicos. Una película no ideologizada, ninguna de las dos, sino que está contando historias reales, historias mmm, que a todo el mundo interesa, y que incluso tienen cierto carácter histórico, de hazañas épicas que se han realizado, o situaciones más dramáticas, como el caso de La Infiltrada. A mí películas del Goya sí que ha habido muchas durante todo este tiempo, pero en general sí que existe, hay que admitirlo, un cierto ambiente en donde el cine que se ha producido ha sido muy plano, un cine muy ideologizado, un cine en donde ha preponderado más lo ideológico que lo artístico propiamente dicho, o todo era ideología. Claro, eso a la gente no les gusta. La gente, cuando ven ciertas inclinaciones ideológicas, y en concreto, y en este caso concreto, los Goya están marcados de forma especial por la izquierda. Ahí tenemos a los Almodóvares, ahí tenemos a todas esas películas de este cine subvencionado, que lo pagamos todos, y que sin embargo van a lanzar una serie de mensajes muy concretos y muy específicos, pero solo para un público determinado, con una visión, podríamos decir así, hemipléjica de lo que es la realidad social, incluso para colectivos muy pequeños. No se puede decir que sea para el gran público generalista, sino públicos muy concretos, o con mensajes a favor de la eutanasia o a favor de los homosexuales, que me parece muy bien, sobre todo ahora mismo que en Irán todas las mujeres se están sublevando. Pero sin embargo, yo en los Goya, con independencia de las cuestiones políticas, que sí que hubo proclamas políticas también, aprovechando la situación, pues claro, se habló mucho contra Israel, se habló mucho contra Estados Unidos, contra la guerra, no a la guerra, ¿verdad? Nos suena aquello, ¿no?, de no a la guerra de Zapatero. Pero yo no me quiero meter ni centrar en esas proclamas políticas, que me parece que no deberían de existir, ni de un lado ni de otro.
no estoy atacando a esas proclamas. Me parece que hay otros sitios, otros lugares, otros foros en donde se puede analizar y donde se puede criticar determinadas actuaciones políticas. Pero se ha puesto de moda, quizás queremos imitar a Hollywood y en Hollywood lo hacen los actores, y ahí está Susan Sarandon, que viene también con sus connotaciones ideológicas, y a mí me avergonzaría, o si no me avergüenza, que tener una connotación ideológica concreta desde el punto de vista en una gala del cine, que para eso funciona, a mí me avergüenza tener un mensaje ya prefabricado, un mensaje enlatado, querer ir a los Goya, a la celebración de los Goya, para dar la nota. Yo creo que no es el lugar idóneo. Sí, aprovechan que lo ve mucha gente, lo aprovechan que tiene una audiencia en los medios de comunicación fabulosa, y cada uno hace su aportación, cada uno hace su pequeña aportación personal al respecto. Insisto, no quiero hablar del tema político porque me llama la atención que, por ejemplo, la contradicción de que no se hable a favor de la liberación, ahora que se acerca el 8M, de todas las mujeres iraníes, que les obligan a ir tapadas, que les obligan a ir con el burka, que no tienen derechos, que son ciudadanos de segunda categoría. No dicen nada todas estas feministas, todos estos progresistas de los Goyas, al respecto no se pronuncian. Pero esta pequeña introducción la he hecho para centrarme en lo que me parece que es lo que más me ha dolido, porque ya se sabe que eso ocurre, que son así. Quizás el año pasado estuvieron un poquitín más comedidos, pero en esta ocasión me refiero a la actriz Silvia Abril. Silvia Abril ha hecho unas declaraciones, digamos, muy valientes en tanto que me parece que son un poco ofensivas para mucha gente, por lo menos un 80% de la población que se declaran católicas. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 80%. El CIS posiblemente diga que hay más musulmanes que católicos, pero lo cierto es que ideológicamente que vengan ahora en Cuaresma aquí a Jaén, que vengan a Andalucía, que vengan en Semana Santa, a ver si es o no es católica Andalucía, por ejemplo, ¿no? La tierra de María Santísima. Y Silvia Abril, que esta actriz, que es la mujer de Buenafuente, la vamos ubicando, que tiene las subvenciones del Estado que le corresponden y que está claramente con una ideología, lo cual es muy respetable, dice unas palabras que me parecen ofensivas y que tenemos que analizar. Dice textualmente: me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tiranía hacia lo cristiano. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Doña Silvia, o querida Silvia, mira, yo pienso que exhibes tus carencias, exhibes tus frustraciones al intentar sermonear a los jóvenes, tachándolos de desesperados o de carentes de criterio para elegir en libertad. ¿Por qué va a ser mejor el criterio tuyo, que por visto tienes la mala suerte de no conocer la fe católica? Si tuvieras fe, te darías cuenta lo maravilloso, lo que llena. Pero yo no te voy a obligar, no quiero obligarte, no creo que nadie tenga que obligarte a tener la fe católica. Eso es libre,
Eso es una opción libre, como es una opción libre la que tú tienes desde el punto de vista ideológico, o la que yo tengo también. Todos tenemos nuestra ideología. Pero a mí me llama la atención a qué viene esa crítica. Lógicamente, la explicación es clara. Se estaba refiriendo a la película Los Domingos. Una película que el éxito precisamente de esta película es que no es tendenciosa. Una película que expone las realidades concretas de los jóvenes a la hora de encontrar su vocación religiosa. Y en concreto la de una chica joven con 17 años y que se plantea entrar en un convento de clausura. El tema es un temazo, es un tema sensacional y además está tratado con un realismo, un guión que está muy estudiado, muy elaborado, muy documentado, muy equilibrado, porque cuenta lo que hay, cuenta la realidad, los problemas que se encuentran en el ámbito familiar a la hora de tomar esa decisión. Como personas que dentro de la familia que no tienen fe, que no tienen, piensan que eso es una locura. Se ha llevado un Oscar, lo hizo perfecto, ¿eh? La tía de la protagonista que quería ingresar en el convento. Es una película que hay que verla, ¿eh? Hay que verla. A mí hice una crítica muy interesante, sin hacer spoiler, porque fue antes de la entrega de los Goya, y ya sí que se puede ver en las plataformas. Antes se podía ver en todos los cines. Me parece muy interesante su papel, su función, el papel de la priora, el papel del padre, el papel de la tía. Todos los papeles me parecen sensacionales. Y ante esa situación, ¿por qué va a ser mejor el criterio? ¿Por qué tienes que insultar, Silvia? Te lo digo así, si me oyes, que seguro que porque Jaén Plus Radio tiene una incidencia no solo a nivel provincial o de Andalucía, sino también a nivel nacional. ¿Por qué vas a tener que ofender a estos jóvenes que les calificas de personas sin criterio, de personas que se agarran por falta de libertad a cosas tercermundistas o cosas, a planteamientos oscuros, ¿no? O sea, tu ignorancia es evidente. Si tú hablas en esos términos de lo que es la fe cristiana, estás insultando a muchísimas personas que no solo a aquellos que tienen una vocación concreta religiosa, que son sacerdotes, que son monjas, sino a todos aquellos que también, como cristianos que son, como bautizados que son, tienen una misión y tienen una vocación concreta en medio del mundo, en medio de sus ocupaciones profesionales, en el trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito de las profesiones que cada uno tenga, porque esa vocación cristiana se mantiene. ¿Por qué tienes que ofender? ¿Pero qué te han hecho los católicos? Bueno, realmente esto es sorprendente. Y además es que estaba preparado, es que lo tenía preparado, no fue una cosa casual, sino que dijo, bueno, ahora mi minuto de gloria lo voy a tener para que se hable de mí aunque sea mal. Eso lo sabemos, ¿no? Que se hable de mí aunque sea mal. Silvia, tú lo que querías, Silvia Abril, lo que querías es que se hablara de ti aunque fuera mal. Mira, si todo se ha dicho en la película Los Domingos, no hace falta hablar más. La tesis que tú mantienes se incluya dentro de la película Los Domingos, es decir, el papel de la tía. Y está muy bien relatado, muy bien equilibrado. Y todo esto a mí me suscita una serie de cuestiones. Es decir, estas reminiscencias laicistas son muy antiguas, no son de ahora. Y yo te diría, Silvia, que si te lees el Quijote, pues te darás cuenta cómo Cervantes pone en boca del Quijote pues una cosa muy importante que quizás te la recomiendo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones a los que los hombres dieron los cielos. Uno de los más preciosos dones. Tú
has actuado de forma liberticida. Tú has actuado en contra de la libertad, en este caso concreto, de la libertad religiosa de muchos jóvenes que han optado, igual que otros optan por la pornografía, optan por la droga, optan por no estudiar, por no trabajar. Hay jóvenes que optan por Dios y eso es muy lícito, eso es estupendo, eso es una cosa maravillosa y que yo te recomiendo que tú lo experimentes, que tú lo veas, que tú te acerques a Dios, que no tengas ese odio hacia lo católico, que aunque tu posicionamiento político sea anticlerical, llamabas a la iglesia chiringuito, menudo chiringuito tiene la iglesia. Bueno, pues ese chiringuito, que tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas, yo he criticado muchas cosas de que no me gustan de la iglesia, pero siempre con respeto, siempre respetando la libertad, siempre sin ofender. Tu comentario ha sido ofensivo y por eso estamos hablando tanto de ti, pero es que eso es muy viejo, hablar de ir contra Dios es muy viejo. Ese no respetar la libertad de los demás es muy viejo. Mira, hay un poeta sevillano, tú que eres actriz, que seguro que lo has leído en alguna ocasión y si no te lo recomiendo. Antonio Machado, al respecto, es muy claro y viene a decirnos, tu libertad, tu verdad, más que tu libertad, tu verdad, no, la verdad. Ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Tu verdad, Silvia, Abril, pues es tu verdad, pero ven conmigo a buscarla. Y en esa búsqueda, que tú no la has encontrado y que hay que buscarla, en esa búsqueda hay que ser respetuoso, aunque no se tengan todas las cosas claras. A mí no se me ocurriría, mira, yo por lo que tú piensas, Silvia, yo daría mi vida, o sea, te respetaría. No estoy en absoluto de acuerdo, estoy diametralmente, me opongo a lo que tú estás diciendo porque me parece que no tiene ningún sentido lógico ni ningún sentido de ningún punto de vista, pero yo respeto lo que tú puedas decir. Yo no te voy a agredir verbalmente. Yo te voy a manifestar que no estoy de acuerdo, mi disconformidad total, pero por eso, porque no seas católica, yo sí que lo soy, y por eso me hiere más, por eso no te voy a insultar. No me parecería correcto, no sería cristiano, no sería coherente si yo te insultara, Silvia, pero sí que te tengo que decir que ese no es el camino, que ese no es el camino, que el camino es otro, que el camino de la libertad religiosa es un derecho fundamental que está contemplado en la Constitución, en el artículo 16. Todos tienen derecho a la libertad ideológica, la que sea. Seas comunista, seas marxista, trotskista, seas de lo que seas, de derechas, de izquierdas, de socialista, anarquista, de Bildu, todo eso, todo ese pluralismo, toda esa diferencia de forma de ver está contemplado en democracia en la Constitución que recoge esa pluralidad de ideas, ese pluralismo político y ese pluralismo ideológico, y también dentro de ese pluralismo ideológico existe la libertad de culto, por supuesto, también a la de los musulmanes, pero siempre y cuando no vaya en detrimento de la religión mayoritaria, y también la libertad religiosa. Tú has hecho, Silvia Abril, una proclama contra la libertad religiosa, contra un derecho fundamental, tan importante como la presunción de inocencia, tan importante como todos los derechos que se contemplan en la Constitución al respecto. Esto es muy antiguo. Yo me acuerdo de un grafitis, de una guerra de grafitis. Aquello causó sensación, que es famosa, que es conocida, cuando en una pared se puso Dios ha muerto.
entre paréntesis, Nietzsche 1882, que es cuando pronunció esa palabra. Y debajo, en esa guerra de grafitis, pues venía la contraofensiva, diciendo: Nietzsche ha muerto 1900. Dios escribía que Nietzsche había muerto 1900. Y la realidad es esa, que Dios murió una vez en la cruz, pero resucitó. Y Dios no va a morir nunca. Nosotros sí. Tú, Silvia Abril, yo, Javier Pereda, todos vamos a morir de una u otra forma. Dios no muere nunca. Murió una vez para redimirnos, para que todos fuéramos libres, todos, absolutamente todos, porque Dios quiere a todos, a los de la izquierda y a los de la derecha, absolutamente a todos, por igual. Incluso a los que están más alejados de Él, pues les quiere mucho más. Y eso me parece que es un acierto. Karl Marx lo dijo, para que veas, Silvia, que esto es de antiguo, que la religión era el opio del pueblo. Ese opio del pueblo es el opio ¿qué es lo que tú querías decir? Lo que pasa que ya lo dijo en 1884, en el siglo XIX, Karl Marx. Es decir, con la religión, y no criticaba, fíjate tú que el de Treveris, el filósofo de Treveris, no criticaba realmente a la religión, lo que venía a decir que con esa superestructura que es la religión no se puede realizar la revolución propiamente dicha del proletariado, porque siempre existirá un arma, siempre existirá un aquietarse ante ese acudir a Dios, a su esperanza, a su salvación, a su fe, en definitiva, al sentido de la vida. Pero quiero a nuestros oyentes de Jaén Plus Radio ilustrarles con otra acometida histórica que para ver que esto es muy antiguo. Un 17 de enero de 1917, a alguien, al ministro de la Cultura de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en Rusia, se le ocurrió hacer un juicio a Jesús. Estamos hablando de Anatoly Lunachensky, que era el ministro de Cultura. No se le ocurrió otra cosa que hacer un juicio a Dios. Y en aquel juicio a Dios estaba en el banquillo de los acusados. Esta es una anécdota muy divertida, muy interesante, que es sorprendente pero real, en este intento por querer apartar a Dios de la vida pública, de la vida social, del pensamiento de la gente. Pero esto, hay que decirlo, produce el efecto contrario. Basta, o sea, prohibido prohibir. Yo te diría, Silvia Abril, el lema de la revolución del 68, la revolución sexual, prohibido prohibir, pues aplícatelo, prohibido prohibir, no prohíbas, deja a la gente, deja que la gente se exprese, deja que la gente piense como quiera y de la forma que quiera, te guste o no te guste, que eso se llama tolerancia. Lo que tú has hecho es de una gran intolerancia. Bueno, pues nuestro amigo Anatoly Lunacharsky, no sé si lo he pronunciado bien en ruso, no se le ocurrió otra cosa dentro de la propaganda goebbelsiana que sentar en el banquillo de los acusados a Jesús, porque era el juicio a Dios. Era un juicio pues muy interesante, pero en 1917, con motivo de la revolución bolchevique, y lo sentó representado con una Biblia en el banquillo de los acusados. Luego existían las defensas y las acusaciones. Las acusaciones le pedían al juez, Anatoly, que era el juez, el ministro de Cultura, la muerte de Dios. Es la petición que hacían, es el cargo de acusación que realizaban. ¿Y por qué?
Pues por todos los males que había originado al pueblo ruso, por todos, en fin, todos los males se debían a Dios. Y también existía, en la otra parte, como en todos los juicios, estaba la defensa. Y la defensa estaba representada por unos abogados que puso el Estado, que pidieron la absolución del acusado, entendiendo, y aquí otra actuación hiriente, irónica, de que no estaba o que tenía o presentaba un trastorno mental transitorio, la locura. La locura, en definitiva, que puede ser una causa de exención de la responsabilidad criminal. Bueno, pues sin más, después de 5 horas de deliberación y de juicio, y viendo todos los cargos y todas las pruebas que existían al respecto, y por todos los genocidios y todos los males que se habían producido en la Rusia de aquella época, se dictó sentencia de condena a muerte al Señor, a Jesús, a Dios, en este caso concreto, que fue inapelable. No había recurso alguno. Y por lo tanto, el día siguiente, me acuerdo muy bien de la fecha, porque es la San Antón, un 17 de enero de 1918, se ejecutó a Dios. Un pelotón de ametralladoras ametrallaron al cielo, dispararon al cielo, y de esta forma representaron la muerte de Dios. Tenemos 1000 ejemplos en la vida política, en España, en las Cortes, en la Constitución, en la época constituyente, en la Segunda República, en esa Constitución laicista, en esa Constitución de 1931, en el discurso de constituyente. Manuel Azaña, el presidente de la Segunda República, vino a decir una expresión que no estaba constatada de ninguna de las maneras, pero sí que él quería que quedara constancia, porque las políticas que se iban a incluir en esa Constitución republicana eran muy claras, y declaró que España no es católica. Nos acordamos de aquella famosa frase. Otro ataque: España no es católica. Menos mal que no era católica, porque unos años después, del 1931, en el 34, empezaron ya los asesinatos a todos los católicos. Y nos acordamos de aquellos asesinatos en aquella revolución de Asturias, nos acordamos aquella guerra civil que la comenzó y que la inició el Frente Popular. Y en este sentido, Franco se alzó, se sublevó, porque antes no pudo hacerlo, como dice antes Trapiello, no pudo hacerlo el día anterior, el 17 de julio, Largo Caballero. ¿Y por qué? Entre otras cosas, pues por la cuestión religiosa. ¿Y la cuestión religiosa qué es? Que llevó a ese enfrentamiento, en cierta manera, en cierta forma. Pues esas reminiscencias de esa cuestión religiosa consistió, ni más ni menos, que en que 10.000 sacerdotes religiosos y laicos católicos fueron asesinados sin pertenecer a ninguno de los bandos de la guerra, solo por el hecho de ser católico, sin ningún otro título más, solo por el hecho de ser católicos. Por ese hecho fueron asesinados. Querida amiga Silvia Abril, yo tengo que concluir, y concluyo este programa diciéndote que no levantemos más cruces, no levantemos más odios, ese odio a la fe de no el bando republicano, porque ojo, fíjate tú, te voy a explicar que hubo un ministro que está en proceso de beatificación por la Iglesia. No todos los republicanos eran asesinos, ni todos los del bando del otro bando de la izquierda eran asesinos. Sí que lo fueron, grandes, muchos, socialistas, marxistas, comunistas, anarquistas, y también, por supuesto,
en ese ambiente de odio a Dios, que fueron los causantes de todo este revuelo, de que el Frente Popular actuara de forma impune. Aquí lo vimos también, recientemente hemos tenido esa beatificación de esos 124 mártires de Jaén, que es una maravilla. Esos mártires no eran personas carentes de libertad. Esos mártires son las personas más libres del mundo, Silvia Abril. Eran las personas que incluso llegaron a perdonar a la gente que tú defiendes. Les perdonaron de corazón, les perdonaron para siempre, les perdonaron porque murieron perdonando, empezando por el obispo don Manuel Basurto, perdonando, rezando el rosario de rodillas y perdonando. Bueno, estamos en pleno siglo XXI y parece que este tema todavía evolucionamos en muchas cosas, pero quienes se llaman progresistas, si realmente quieren serlos, por favor, que respeten la libertad de pensamiento, la libertad ideológica, la libertad de los demás. Y yo creo que por hoy ya está bien. Si no, me va a criticar Miguel, que me estará viendo y dirá, bueno, a este no le invito más a que venga aquí solo, porque si no va a copar y va a hacer muy extensivo el programa. Creo que estas reflexiones me parecían importantes a la hora de analizar esta coyuntura, porque no es nueva, Silvia. Esto ya se lo inventaron mucha gente y con un trasfondo muy malo. Porque fíjate tú que en el mundo la persecución a los católicos, lo que tú has hecho con los católicos, con esas declaraciones incendiarias de odio, en todo el siglo XX hubo más de 3 millones en todas las revoluciones que se produjeron en el mundo, de asesinatos en todo el mundo, tanto en la Revolución Cristera como en la Revolución, como en todo el nazismo, esa persecución a todos los religiosos, como en Turquía, como en todas esas revoluciones que al final personas inocentes, solo por la forma de pensar, porque creen en Dios, porque creen en Jesucristo, sean asesinados. Eso tendríamos que haberlo superado. Eso tiene que estar superado. No podemos ser golpistas de la Constitución, no podemos ir contra las libertades, no podemos ir contra los derechos fundamentales declarados por todos los organismos, por los derechos más básicos y más fundamentales. Pues señores, me alegro y muchas gracias por escuchar y estar atentas de vuestra atención, y simplemente estas reflexiones que nos sirvan para pensar. Estaréis más o menos de acuerdo con lo que he dicho, pero lo he argumentado, he intentado argumentarlo sin insultar y haciendo mención a esta gran película que realmente plantea de forma positiva lo que dice Silvia Abril, pero de una forma constructiva, de una forma positiva, no de una forma agresiva, no con el odio a la fe. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana. Un saludo.